dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hay un documento de la Iglesia Católica que llama el Documento de Puebla, una conferencia de obispos que hubo con el romano pontífice en aquel momento, su santidad San Juan Pablo II, de feliz memoria para todos nosotros. Y en el Puebla, en México, ese documento pues trató un asunto muy interesante, de tantos aspectos que tocó dentro de la Iglesia latinoamericana. Fue la evangelización de la cultura. ¿En qué consiste esto? Resulta que hay culturas que necesitan ser evangelizadas, no solamente es llevar el evangelio a cada persona, llevar el amor de Cristo Jesús, el anuncio del querigma con nuevas formas, nuevos métodos y nuevo ardor, como también decía su santidad San Juan Pablo II en su oportunidad. Evangelizar la cultura, ¿qué significa? La cultura tiene situaciones y cosas que a veces se salen de lo humano. Entonces hay gente que dice, no, pues que es su cultura y hay que respetarles la cultura y no hay que violentarles la cultura, porque somos hijos de esta Pachamama y la ecología. No, espera un segundo, que hay cuestiones de la cultura que hay que cambiar. Hay culturas donde existe todavía el canibalismo. Hay culturas donde todavía cercenan ciertas partes de la mujer. Hay culturas donde durante muchos años le envolvían los pies a las mujeres para que quedaran bien pequeños, porque eso era signo de belleza y eso les malformaba, obviamente, sus pies a estas queridas damas. Estoy hablando de allá en Oriente, en Japón. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser evangelizadas en nuestra cultura, pero como se metió la falsa misericordia, entonces no, hay que respetar las culturas. Ellos saben más cosas que nosotros. No trates de evangelizar al chamán. Tienen sus culturas, tienen sus rezos, sus ritos, sus invocaciones. No, por allá, respeta la cultura. No. Puebla dijo cosas distintas. Sí hay que respetar las culturas, pero hay que evangelizar lo que riñe con el evangelio. Entonces, no se trata de cercenar realidades culturales propias, el folclore, comidas, bailes, maneras de expresarse, su lenguaje, toda su realidad histórica, sus costumbres. Esas cosas hay que dejarlas como tal, ¿no? Pero la evangelización es necesaria para que llegue esa buena noticia a una zona cultural que no es buena, que no es apropiada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, existe, por ejemplo, existe en México y en algunos países centroamericanos, hablando de nuestro contexto hispano, para no tocar otros países, el machismo. Es una cuestión de orden cultural, donde la mujer durante mucho tiempo ha sido una mujer sometida, una mujer que ha sido utilizada por el varón, una mujer que ha sido educada, ya te casaste, ya te pusiste tu vestido de blanco, ahora aguantar. Y entonces el marido podría ser un marido déspota, patán y misericordia, ¿no? Golpeador, agresivo, con violencia física o violencia moral. Y como tú te casaste de blanco, aguantar. Así viví yo, así vivió tu abuelita, tu tatarabuelita, y así es. No, llega el evangelio a iluminar esa realidad y a decirle a la mujer, no, tú eres igual de digna al hombre. Hombre y mujer los creó. Y tú fuiste sacada de la costilla de Adán, es decir, que eres de la misma esencia, tienes la misma dignidad y el mismo respeto. Por favor, analiza, piensa, dialoga con tu esposo, aprende, ¿ve? Eso es evangelizar la cultura. Resulta que cuando se quiere silenciar el evangelio de Cristo Jesús,
Entonces se quiere silenciar esa parte donde dice nuestro Señor Jesucristo, es que yo no he venido a traer paz sino espada, y cuánto me gustaría que esto estuviera ardiendo. Y llegará el momento en que el padre estará en contra de la madre, la hija en contra de la madre, el hijo en contra del padre, la suegra en contra de la nuera. No dice eso, ¿y qué? Por causa de Jesús. Y entonces cuando se evangelizan las culturas va a haber choque, va a haber enfrentamiento, porque donde llega el evangelio hay se mecen las cosas, hay un remesón de estructuras, hay un remesón de bloqueos, hay un remesón de realidades que hay que ubicar en su justo sitio. Por eso evangelizar hoy en día no es nada fácil, porque es fácil llegar con una falsa misericordia a decir, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te necesita, Dios te acompaña. Sí, pero es que mi esposo me golpea todos los santos días y me acaba y me destruye y me humilla. No me compra un vestido, nunca me saca a pasear, siempre me exige sexo, comida, las tortillas, todo eso. Yo estoy cansada, ya llevo 12 años así, estoy cansada. ¿Qué buena noticia hay para mí? ¿Qué evangelio hay para mí? El evangelio es el evangelio de la comprensión. Ora más por tu esposo. Vamos a ponerte en oración. Pobrecita, carga la cruz de Cristo. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena para aquellos que predican de esa manera. Cuando se evangeliza la cultura, se trata de que esa cultura busque la estatura de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, fue por los afligidos, por los que estaban atados, por los que no podían caminar. Vino a liberar de las cadenas, a sacar de las mazmorras, a quitarle la venda al que no podía ver, a hacer hablar al mudo. La mujer es una de ellas, en un contexto machista, que no puede hablar, porque cállate, te golpeo, porque la mujer no puede observar, porque no puede aprender. No mires allá, tú no tienes derecho para allá. La mujer no puede moverse porque está atada. No te dejo ir a la fiesta, no puedo ir a la misa, quédate aquí. No, la mujer es un ser maravilloso que el Señor Dios puso como compañera y ayuda del varón, y tienen su misma esencia y tienen su misma dignidad frente a Dios. Entonces, cuando la mujer se trata con esos criterios del evangelio, vemos que esos criterios del evangelio que Cristo quiere mostrarle a la mujer dentro de una cultura riñen con esa nueva cultura de unas mujeres recalcitrantes, feministas, que van en contra del varón, que odian al varón, que quieren parecerse hombres y descontextualizan toda la realidad del evangelio, unas porque se dan para el extremo y otras también que se van para otro extremo, unas que no saben que tienen derecho a levantar la cabeza para que salgan de su sumisión y otras que quieren prácticamente volverse hombres y están equivocados. Cristo Jesús nos ama a todos. Cristo Jesús busca que lo miremos a Él. Y aquellas mujeres que están sometidas bajo el yugo aplastante y tóxico de hombres crueles, es momento que empiecen a acercarse al Evangelio de Cristo Jesús, busquen un buen consejero, no tengan miedo, que el Señor les acompaña. Porque si su marido salió cruel, déspota y espantoso, usted tiene que hacer algo para que eso se solucione. Porque usted no vino aquí a ser golpeada, insultada, maltratada, sometida, excluida bajo el yugo de un varón inmisericordia e injusto. Cristo Jesús se mete en las culturas a evangelizar y por eso cae tan mal. Usted no tenga miedo, hay que evangelizar, y hay que evangelizar la cultura. Que el Señor lo bendiga dialogando con el Padre Raúl Sánchez.